Qué gozo es saber que estamos en las primeras horas del día sagrado. Porque cuando Dios creó este mundo, dice la Biblia que al final de esa semana, la primera semana de la creación, el hombre, la mujer recién creados, con el planeta recién creado, tuvieron un hogar llamado el Huerto del Edén. Y en ese hogar, el Huerto del Edén, fue el primer día completo de Adán y Eva, junto con su Creador, en un lugar perfecto. Anhelamos el momento cuando pronto, muy pronto, podamos reencontrarnos con Dios en el nuevo Edén. Amén. ¿Cuántos quieren estar allí? Esta noche vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a buscar el Evangelio de San Juan. San Juan, el capítulo 19. San Juan, el capítulo 19. San Juan, el capítulo 19. Ayer estudiamos brevemente la experiencia de María Magdalena una semana antes de la crucifixión. Aproximadamente fue el día domingo de esa semana, cuando Jesús se presentó en casa de Simón el fariseo para poder tener ese convivio, para poder tener ese momento para compartir los alimentos. Pero Simón no sabía que solamente al Señor le quedaba una semana de ministerio público. No sabía. Los discípulos mismos no sabían que a Jesús solamente le quedaba una semana de su ministerio público. La única que aprovechó bien el momento, la oportunidad, fue María, conocida en algunos evangelios como María Magdalena. Esta María derramó ese perfume de nardo puro, y al derramar ese perfume de nardo puro, dice la Biblia, la casa se llenó del olor del perfume. Hay ocasiones en la Biblia cuando aparece la misma expresión, la casa se llenó. La casa se llenaba de perfume cuando el sacerdote llevaba el incensario en ese día de expiación, en ese día del juicio, en ese día del perdón. Y el sacerdote con el incensario lo colocaba en el lugar santísimo y la casa se llenaba del olor, del perfume del incienso. Ese incienso no es solamente humo, ese incienso era el incienso aromático, donde toda la casa de Dios, el templo de Dios, se llenaba del olor del perfume. O sea que eso que hizo María era un anticipo del juicio, pero no del juicio final, sino del juicio que Jesús iba a establecer. Hay varias implicaciones que vemos en este pasaje, pero no nos dio tiempo anoche para poder analizarlas, y hoy tampoco las podremos analizar. Pero sí vale la pena mencionar lo siguiente. Cuando la casa se llena del perfume, Jesús contempla el universo entero. Cuando todo el universo se llena del perfume de la salvación del hombre por la sangre de Jesucristo. Y ese universo entero va a poder percibir el aroma, el olor grato de la salvación de los seres humanos por el sacrificio hecho por el Salvador. 6 días antes de la Pascua. ¿Cuánto faltaba para que Jesús fuera entregado? Solamente poco tiempo. En Juan 19 encontramos que ya el tiempo se cumplió. Nos encontramos ese día en el día viernes. Lean conmigo, por favor, Juan 19, versículo 17. Juan 19, versículo 17. Él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. En hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron con otros 2, uno a cada lado y a Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron el título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino este dijo: soy Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno
para cada soldado. También tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí encontramos una breve descripción de lo que presenta Juan en su evangelio acerca de la crucifixión de Jesús. Ya el azote, la burla, todo eso ya había pasado. Recuerden que Jesús anticipó la Pascua con sus discípulos un día antes para poder comerla con ellos, para poder gustarla con ellos. Jesús le dijo a sus discípulos: hace tanto tiempo he deseado comer esta Pascua con vosotros. ¿Por qué? Porque al día siguiente él sabía que ya no iba a poder hacerlo. Por eso Jesús dice que adelantó la Pascua. Ese año la adelantó un día antes. Después de haber comido la Pascua, después de haber instituido la cena del Señor a través del vino y el pan, que son símbolos o emblemas sagrados de su cuerpo y de su sangre, dice la Biblia que Judas salió, descendió por el torrente de Cedrón. Jesús con sus discípulos de igual manera salió del aposento alto rumbo al huerto del Getsemaní. Y allí encontramos entonces cuando Jesús fue apresado, la noche del jueves. Ubiquémonos en el tiempo, la noche del jueves. Jesús fue apresado. Cuando viene la turba y comienza a preguntar quién es Jesús Nazareno, y él responde: yo soy. Cuando él dice yo soy, su divinidad fulgura a través de la humanidad, y las personas que estaban allí, la turba, caen como muertos porque contemplaron una gloria que nunca en su vida habían contemplado. Nuevamente vuelven a preguntar quién es Jesús Nazareno, y él volvió a responder: yo soy, solamente que ahora se limitó y lo apresaron, lo llevaron al Sanedrín, lo llevaron delante de Caifás, lo llevaron delante de los 70 ancianos. El Sanedrín era un concilio de ancianos de los judíos, y eran 70 más 1. El sumo sacerdote Caifás presidía ese concilio, y era como estar en una media luna. Ellos estaban reunidos en una media luna, Caifás en el centro, y el que estaban enjuiciando estaba al frente. Jesús estaba de pie, Caifás estaba sentado, y estaban entonces haciendo el juicio de Jesús a la medianoche. Buscaron testigos falsos, y uno de esos testigos dice: él dijo que iba a destruir este templo, así que blasfemó contra el templo. Pero realmente no habían pruebas para enjuiciar a Jesús. Y es por eso que el sumo sacerdote le pregunta: dinos, ¿quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús no contestó. Dinos, ¿quién eres? Continuamente durante 3 años Jesús estuvo enseñando en el templo, enseñando por todos lados, y nunca ellos se presentaron y preguntaron a Jesús quién era él. Ahora, después que el tiempo se cumplió, ahora después que la noche llegó, ahí sí le estaban preguntando quién era. Dinos quién eres. Pero Jesús guardó silencio. Si nosotros no prestamos oído a Jesús cuando el tiempo es oportuno, no tendrá nada que decirnos cuando las puertas de la gracia se cierren. Por eso dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dinos quién tú eres. Hasta que Caifás, entendiendo que Jesús no iba a responder, le dice lo siguiente: te conjuro en el nombre de Dios que me digas quién eres. Y Jesús no podía limitarse porque estaba mencionando el nombre de Dios. ¿Y saben qué dijo Jesús? Tú lo has dicho, y desde ahora te digo que verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, sentado en la gloria de su Padre. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Recuerden, está el Sanedrín. Son 70 personas enjuiciando a una persona. Caifás, presidiendo la ceremonia, está sentado delante de Jesús, quien está de pie.
Los que estaban siendo enjuiciados o los condenados permanecían en pie para recibir la condenación o para recibir el dictamen final. El juez estaba sentado, pero ahora viene Jesús y le dice: desde ahora te digo que verás al Hijo del Hombre sentado. En otras palabras, hoy yo estoy de pie y tú estás sentado. El día de mañana, cuando el Hijo del Hombre venga, estará sentado y tú vas a estar de pie. Así que prepárate. Le estaba diciendo que hoy tú me estás enjuiciando a mí. En el futuro yo te voy a enjuiciar a ti. ¿Y saben qué hizo Caifás? Rasgó sus vestiduras. ¿Qué más prueba tenemos? Él lo ha dicho. Se ha declarado el Hijo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y lo comenzaron a golpear, y lo comenzaron a golpear. Y lo mandaron a Pilato muy de mañana. Muy de mañana tocaron la puerta del palacio de Pilato. La noche anterior, la esposa de Pilato soñó, tuvo sueños. Dice la Biblia que Dios nos habla de muchas veces y de muchas maneras. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de otras personas. Dios te habla de muchas maneras. Dios te habla a través de la providencia. Muchas veces Dios te habla a través de las circunstancias. Lo que pasa es que muchas veces no percibimos la voz de Dios. Estamos tan acostumbrados al bullicio de esta vida y este mundo que no sabemos distinguir qué es o cuál es la voz de Dios y cuál es la voluntad del Señor. La Biblia dice que la mujer de Pilato, la esposa de Pilato, le mandó a decir: mira, no tengas nada que ver con este hombre, pues he sufrido mucho a causa de él en sueños. Dios estaba llamando a Pilato, llamándolo para que no tuviera nada que ver. En la entrevista que tuvo Jesús con Pilato, Pilato percibió algo muy interesante en la vida de este personaje y le comenzó a preguntar: ¿por qué te acusan? ¿No sabes que yo tengo poder para liberarte y tengo poder para condenarte? Y Jesús le comenzó a mencionar a Pilato: lo que tú haces lo has recibido del cielo. Y comienza Jesús a llegar al corazón de Pilato. A mí se me juzga por dar testimonio de la verdad. Y viene Pilato y dice: ¿y qué es la verdad? Él comienza a querer conocer la verdad. Estaba delante del Rey del universo y Pilato no se daba cuenta. Hasta que viene la esposa, le dice: no tengas nada que ver con este hombre. Él, impactado, sale delante de la multitud y dice: este hombre es inocente, ningún mal ha cometido. ¿Por qué le quieren condenar? Y las personas están diciendo: no, crucifícale. Pero ¿por qué lo quieren crucificar? La crucifixión, los romanos planificaron este tipo de muerte tortuosa para poder condenar a aquellos peores criminales. Y los criminales que ellos condenaban a través de la crucifixión eran criminales que se levantaban contra el gobierno romano, eran criminales asesinos y eran criminales los peores ladrones. O sea, los peores de los criminales, los romanos los condenaban a este tipo de muerte, la muerte de crucifixión. Y este tipo de muerte era una muerte segura pero lenta. Nadie moría en el mismo día, nadie, absolutamente. Cuando una persona era crucificada, después de haber sido azotado, solamente le clavaban, escuche bien, solamente le clavaban sus brazos y sus piernas, pero inclusive con clavar sus manos y sus piernas en la cruz, no morían. El peso de su cuerpo rasgaba la carne, pero ellos permanecían allí y algunos lograban, según lo dice la historia, algunos lograban permanecer por una semana. Y allí en esa semana, la gente que odiaba tanto al criminal podía descargar su furia contra él. Si ustedes recuerdan qué dice la Biblia en cuanto a esto, se van a pensar y van a coincidir que los ladrones que estaban siendo crucificados les quebraron las piernas para que murieran más rápido. Pero cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta que ya Jesús había muerto y lo único que hicieron fue lanzar ese elemento de muerte y traspasó su costado. Ya Jesús había muerto. ¿A qué hora murió Jesús? A la hora del sacrificio. ¿Cuál era la hora del sacrificio? A las 3 de la tarde. ¿En qué momento Jesús fue crucificado? A la hora tercera, desde las 9 de la mañana,
que era la hora del sacrificio en la mañana, hasta las 3 de la tarde. Cuando era la hora del mediodía, dice la Biblia que hubo tinieblas. ¿Por qué hubo tinieblas? Porque los soldados romanos le quitaron el vestido a Jesús. La costumbre romana para crucificar a las personas era colocarlos desnudos completamente en la cruz. Muchas veces nosotros pensamos que la crucifixión o que Jesús estaba allí en la cruz solamente envuelto, cubriendo sus partes, pero la verdad es que eso no es así. Los que morían crucificados morían completamente desnudos. El Padre no iba a permitir que Jesús tuviera esta situación vergonzosa delante de las personas. Por eso envió tinieblas. Envió tinieblas para poder cubrir la desnudez que los humanos estaban queriendo presentar delante de todos. En esa cruz, en esa montaña llamada la Calavera o el Gólgota, muchos comenzaron a decirle y a atormentarle mentalmente: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, descienda ahora de la cruz y vamos a creer en Él. Si eres el Hijo de Dios, las mismas palabras de Lucifer, de Satanás en el desierto: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate allá abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandarás para que no tropiece en piedra. Y si eres el Hijo de Dios, póstrate delante de mí, porque yo te voy a dar todo esto. Si eres el Hijo de Dios. Esas palabras estaban siendo inspiradas por demonios. Demonios tomaron apariencia humana y estaban lanzando ese ataque mental sobre Jesús. Muchas veces el enemigo no te ataca físicamente, pero sí te ataca mentalmente, con pensamientos, con ideas, con circunstancias. Jesús fue colocado en medio de los dos ladrones, porque el peor de los criminales era colocado en medio, pero había un significado más profundo por el cual Jesús fue crucificado en medio. Jesús se colocó en medio de la condenación, en medio del castigo. Él estaba en medio del juicio de Dios y el hombre condenado, para poder recibir la condenación él, para poder recibir la muerte él, pero el hombre, la mujer, el ser humano pudiera recibir salvación y vida eterna. Por eso él se puso en medio. Así como él protege como un escudo a la persona, así como la Biblia dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, Él se puso en medio para que nosotros, como hijos de Dios, pudiéramos recibir una oportunidad de vida entre dos ladrones, entre dos criminales. Noten cómo dice Marcos el capítulo 13, Evangelio de San Marcos, el capítulo 13. Capítulo 15, Evangelio de San Marcos, el capítulo 15. Noten cómo dice el versículo 31. San Marcos, el capítulo 15, versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se pudo ¿qué? Salvar. Ellos lo estaban diciendo en tono de burla, burlándose. Ajá, salvaste a otro, pero no te pudiste salvar a ti mismo. Mas no sabían que las palabras que ellos estaban mencionando eran palabras de verdad, porque Jesús vino a salvar a otros, pero Él, pudiéndose salvar, Él pudiéndose liberar de esa cruz, no quiso salvarse. Él quiso permanecer allí. ¿Qué tan difícil fue para Jesús estar crucificado, estar siendo escupido, estar siendo burlado por las personas? Porque con solamente un pensamiento, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien te está insultando? ¿Qué hace usted cuando alguien le dice malas palabras? De repente usted va en la calle y alguien comienza a gritarle y comienza a ofenderte y comienza a hacer cosas malas, y de repente alguien comienza a hacerte daño a ti, y si no te hacen daño a ti, le hacen daño a tu familia. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciona la esposa cuando alguien anda hablando mal del esposo?
¿Cómo reacciona la madre cuando alguien está maltratando a sus hijos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Jesús en la cruz estaba siendo maltratado. ¿Cómo reacciona Él? Muchas veces nosotros, si pudiéramos tener la facultad de vengarnos, nos vengaríamos, ¿sí o no? Por lo menos en la mente. Que te vaya bien y que te pase un tren. Y que te machuque bien. Jesús estaba siendo crucificado. Jesús estaba haciendo allí con solamente un pensamiento. Escuche bien lo que voy a decir. Con solamente un pensamiento. Si Jesús hubiera abierto sus ojos, y aquel que le está insultando y aquel que le está escupiendo y tirando piedras, porque esa era una ocasión también para tirar piedras, la crucifixión. Jesús, con solamente verlo y hubiera pensado que mande un rayo, el rayo hubiera llegado. Con solamente pensarlo, este planeta hubiera sido explotado en 1000 pedazos. Con solamente pensarlo. Jesús era Dios. Estaba en la cruz como hombre, pero era Dios. En la cruz estaba muriendo por el hombre. Por eso era necesario que Él se encarnara. Eso lo hablamos esta semana. Por eso es necesario que Él se hiciera hombre. Porque como hombre sí podía morir. Pero como Dios podía salvar. Era necesario que nuestro Salvador fuera hecho hombre para morir, pero permaneciera como Dios para salvar. Ahí estaba Jesucristo, Dios hombre, muriendo por un lado, pero salvando por otro lado. Ahí estaba Él, aguantando. Jesús en la cruz mencionó ciertas palabras. Si usted mira en la Biblia, mencionó 7 palabras. No vamos a ver esta noche 7 palabras, pero una de esas palabras que Él mencionó, o frases que Él mencionó en la cruz, clavado en la cruz, fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado. Él se sintió olvidado. Él se sintió que estaba solo. Muchas veces usted y yo nos vamos a sentir solos. Solo que Jesús no estaba solo literalmente. Él estaba con una multitud. Estaba con 2 ladrones al lado. Estaba con una multitud enardecida de frente. Pero se sentía solo. Qué difícil es estar acompañado de personas, pero a la vez sentirse solo. Muchas veces eso pasa en tu vida. Te sientes sola, te sientes solo. Jesús se sintió solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Me siento solo. Jesús se hizo hombre para entender la soledad del hombre. Jesús pasó ese trago amargo, dice la Biblia. Padre, en el Getsemaní, no quiero morir, no quiero beber esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Era la copa del sufrimiento, era la copa de la agonía, era la copa de su martirio. No quería beberlo, pero por amor a nosotros decidió beberlo. Y ella estaba en la cruz clavado. ¿En qué momento estaba? Mediodía del viernes. Desde el mediodía del viernes Jesús estaba en completa oscuridad. Demonios estaban presentes. Las horas iban pasando, pero las horas parecían eternas. Esa crucifixión estaba alargándose en la experiencia de Jesús. Y tanto así, noten cómo dice allí: a otros salvó y a sí mismo no se pudo salvar. Versículo 32. El Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. ¿Saben qué quería el diablo? ¿Saben qué quería el diablo? El diablo quería que Jesús descendiera de la cruz. El diablo quería que Jesús se separara de la cruz, se quitara esa cruz de encima, porque él sabía que si Jesús decidía, y Jesús pudo haberlo decidido, claro que sí. Él era libre, él no estaba obligado a morir, él voluntariamente se estaba ofreciendo, él no estaba obligado a morir. No es que el Padre le estaba diciendo: tienes que estar, tienes que, no. Él se ofreció, él voluntariamente vino. Por eso el trabajo mental, psicológico de Satanás era hacia ese objetivo: descienda ahora de la cruz. ¿Y qué va a pasar? Para que veamos y creamos. También, noten, también los que estaban como, ¿qué dice el versículo? También los que estaban como, ¿están leyendo conmigo? También los que estaban como crucificados, ¿qué hacían? Lo insultaban.
Por un lado, los que están de frente le estaban insultando, se estaban burlando, estaban trabajándolo, acusándolo psicológicamente. Y por otro lado, los dos malhechores, los dos ladrones también, lo estaban insultando, lo estaban atacando, estaban muriendo, estaban siendo condenados y aún así estaban trabajando y haciendo la obra que Satanás quería. Los dos, tanto el uno de la derecha como el de la izquierda, lo estaban insultando. Solo que Jesús, más allá de la oscuridad, más allá de las burlas, más allá de los azotes, más allá del dolor, más allá de la angustia, Él miró más allá. Él contempló que con su sacrificio muchas personas iban a creer en Él. Él contempló que con su sacrificio muchas personas iban a ser redimidas, restauradas, renovadas. Y es por eso que Él dijo otra de las 7 palabras. Recuerden que les mencioné 7. Una que les mencioné fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso impactó en la mente de uno de los ladrones. La tradición dice que había un buen ladrón y un mal ladrón. Del mal ladrón no sabemos mucho, pero de quien sí sabemos un poquito más fue del otro, que algunos le llaman el buen ladrón. La pregunta es: ¿qué ladrón es bueno? ¿Cuántos han conocido buenos ladrones? No, pero es que este ladrón es muy bueno, roba bien. Ve qué bonito. No existen buenos ladrones, no existen buenos pecadores, no existen buenos asesinos. Los dos eran malvados, los dos eran malhechores, los dos estaban condenados por ser perversos. La tradición dice que había uno que era bueno, entre comillas, y este uno que era bueno, la tradición lo menciona con el nombre de Dimas, así lo llaman, Dimas. Y según la tradición, Dimas, al escuchar el perdón que Jesús estaba ofreciendo, él fue conmovido por el perdón. O sea, Jesús, en vez de reaccionar a las personas negativamente, más bien está dando palabras de perdón. Entonces este otro ladrón fue conmovido, fue llamado, fue tocado. Cuando nosotros vemos el don de profecía, ¿y qué dice el don de profecía en referencia a este mal ladrón que fue conmovido por las palabras de Jesús? En su vida de juventud, de joven, era una persona que había escuchado a Jesús enseñar en las laderas de la montaña. Esta persona antes, 2, 3 años antes, era un seguidor de Jesús. Y aunque era seguidor de Jesús, también tenía malas compañías. Cuidado con aquellas personas que usted elige como amigos. Muchas veces encontramos amigos que no son realmente amigos. Amigo fiel es Cristo. ¿Cuántos creen eso? Ese sí es buen amigo, no te va a fallar. Otro que puede contarse como amigo o amiga es tu familia. Confía en tu familia, cree en tu familia. No menosprecies tu familia, no priorices a otras personas antes y más que tu familia. Tu familia quiere lo mejor para ti, tus padres quieren lo mejor para ti. Así que amigo, realmente hay pocas personas en este mundo. Si usted logra encontrar a un amigo, pues bienaventurado es. Pero la mayoría de las personas que nosotros consideramos amigos solamente son personas que son amigos por las circunstancias. Son amigos mientras todo va bien. Son amigos mientras tienes que ofrecer. Son amigos mientras estás bien, pero cuando estés mal, ahí se van a desaparecer. Este hombre, 2 años antes, 3 años antes aproximadamente, tuvo ciertas amistades que lo involucraron a hacer cosas que no quería hacer. Y una de esas cosas que no quería hacer era andar asaltando, andar robando. En el tiempo de Jesús había ladrones, recuerden que eso estudiamos esta semana. Andaba robando, andaba asaltando, había mucha pobreza en Jerusalén en esos días. Por eso dice la Escritura que Jesús contó en cierta ocasión: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y en el descenso a Jericó lo encontraron los ladrones. No porque Jesús estuviera inventando esa historia, eso realmente ocurrió. Lo toparon los ladrones. Y este era un ladrón, pero de los finos. Pero realmente él no quería ser ladrón. Por las circunstancias, por las amistades, se vio envuelto hasta que ya estaba hundido.
y llegó a profesionalizarse en sus hábitos de robar, hasta que un día cayó preso. Y cuando cayó preso, lo condenaron a muerte por crucifixión. Ella estaba crucificado, pero él había escuchado a Jesús. Nunca se había entregado, pero había escuchado a Jesús. Pero ahí estaba ahora condenado. ¿Qué hacer? ¿Podía volver el tiempo al pasado? ¿Podía regresarse en el tiempo? ¿Podía él trasladarse 2 años, 3 años antes para cambiar situaciones? Muchas veces nosotros quisiéramos cambiar cosas que hicimos mal en el pasado, o hacer cosas buenas que dejamos de hacer en el pasado, pero no podemos. Usted y yo no podemos retroceder en el tiempo, no podemos. Lo que sí podemos es tomar buenas decisiones ahora, porque las buenas decisiones que tomemos ahora nos van a habilitar y nos van a asegurar un futuro mejor. Este hombre estaba crucificado, condenado a muerte, no tenía nada más que hacer. Estaba como aquella persona que toma la fatal decisión de tirarse del 2.º piso de un edificio del 3.er piso, y aunque ya esté en el camino, en el descenso, y reaccione, recapacite, no hay nada más que hacer. Ya tomó una decisión, no va a volver hacia atrás. Ahí estaba el ladrón crucificado, Dimas, el de la tradición. No tenía más escapatoria, iba a morir definitivamente. Solamente le quedaban pocos días de vida. Lucas, miren qué presenta Lucas de este ladrón. Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Noten cómo dice el versículo 39. Lucas 23, 39. Dice ahí la palabra del Señor. Uno de los malhechores, de los ladrones que estaban crucificados, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba Satanás hablando por medio de este ladrón, porque Satanás quería que Jesús descendiera de la cruz. Sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros si eres el Cristo. El otro, versículo 40, el otro lo reprendió. Una pregunta, ¿no dice Marcos que los dos lo insultaban? ¿No dice Marcos que los dos se estaban burlando de él? ¿No dice Marcos que ambos, tanto el uno como el otro, estaban haciendo la obra del diablo, atacándolo mentalmente a Jesús? Sí. Pero ¿por qué ahora Lucas presenta que uno de ellos defiende a Jesús reprendiendo al otro? ¿Qué dijo esto? Miren qué interesante. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? ¿De qué le está hablando? Del temor de Dios. Le está hablando del juicio de Dios. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, está estrechamente ligado con el juicio de Dios. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. Y decía a gran voz: temed a Dios y darle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, habla del juicio de Dios. Ni aún tú, le dice el texto bíblico, versículo 40, ni siquiera tú estando en la misma condenación, tú temes a Dios. Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron. ¿Qué cosa? Nuestros hechos. ¿Qué está diciendo este hombre? Dios es justo, justicia. Justamente padecemos, a la verdad. Estaba este hombre reconociendo que estaba Dios en lo justo al condenarlo. Más allá de la condenación de Pilato, más allá de la condenación de los romanos, este hombre estaba diciendo: justamente padecemos. Dios nos está colocando en un lugar porque Él es justo. Reconocer tus errores requiere valentía. Como seres humanos, nosotros tendemos a justificar nuestros errores. Tendemos a excusarnos por nuestras debilidades y comenzamos a culpar a otras personas. No, es que así me criaron mis padres. No, es que así, desde niño yo soy así. No, si vos sabías cómo soy, ahora me tenés que aceptar.
comenzamos nosotros a justificarnos. No tenemos la costumbre de reconocer nuestros errores. Desde el principio somos así. Dios le preguntó a Adán: ¿qué hiciste? Es que la mujer que me diste, Señor, esa mujercita, vieras cómo es. Y viene y le pregunta a la mujer: hey mujer, ¿qué hiciste? Es que esa serpiente, vieras, esa serpiente que tú hiciste, vieras cómo es. Desde el principio somos así. Si usted quiere mejorar en la vida, debe de dejar de justificarse, debe dejar de excusarse y debe comenzar a reconocer sus errores, a reconocer sus debilidades, a aceptar que ha fallado, a aceptar que usted necesita ayuda. Este hombre reconoció en la cruz, reconoció que Dios era justo. Y al reconocer que era justo, noten cómo dice el versículo 42, dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos damos gloria al Señor esta noche? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy ya está decidido, hoy no hay nada que hacer. Hoy ya estoy condenado a muerte, hoy voy a morir. Yo sé que voy a morir. De esta cruz nadie me separa. La muerte me va a esperar. Aquí voy a quedar. Pero reconoció en el que estaba en medio al Rey del universo. Reconoció en el que estaba en medio al Mesías y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre sabía que Jesús vendría próximamente trayendo el reino de Dios. Acuérdate de mí, no me olvides, por favor, acuérdate de mí. Esta noche usted puede clamar al Señor y puede decirle: Señor, acuérdate de mí. Y usted puede esperar la respuesta del Señor, el abrazo del Señor. Jesús no lo abrazó, él estaba clavado, no podía abrazarlo. Bien pudo haber hecho como lo hizo con otras personas, de poner su mano en el hombro, de poner esa palabra de aliento, pero no podía, sus manos estaban clavadas. Podía visitarlo en su casa, así como visitó a Zaqueo, el ladrón, pero no podía, sus pies estaban clavados, estaba moribundo. Tenía ya bastante tiempo sin comer, no tenía fuerzas. Y lo único que Jesús dijo, miren cómo dice la palabra de Dios. Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Yo te aseguro hoy, hay ciertas Biblias que tienen una palabra que no va en el original. No va en el original. Si usted su Biblia tiene esa palabra, debe de leerla como es, según el contexto bíblico. La palabra que no va en el original. La palabra, ese versículo dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabra está ahí de más? ¿Qué? Por eso es que muchas Biblias dicen: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque cuando Jesús murió, fue colocado en la tumba. Y eso fue el viernes. El sábado completo pasó en la tumba. Y el domingo muy de mañana, cuando Él resucitó, y María, ¿se acuerdan de María, que fue la primera que lo vio? Lo quiso abrazar, le dijo Jesús: no me toques, que aún no he subido a mi Padre. Jesús todavía no había subido al cielo. Por eso es que esa palabra que no está allí. Cuando usted lea la Biblia, léala de acuerdo al contexto. De cierto te digo, hoy mismo te voy a dar una seguridad: estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Y así, con esa palabra, que también fue una de las 7 que Él mencionó en la cruz, le dio la declaración de salvación. Ese hombre estaba condenado por los hombres, pero estaba salvado por la sangre de Cristo. Yo no sé cómo usted está esta noche, no sé cómo se encuentra, pero recuerden que estos dos malhechores nos representan a nosotros, porque también nosotros estamos condenados. Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que si por nuestros pecados fuera, usted y yo estamos condenados a muerte, no hay escapatoria. Pero tenemos la opción, tenemos la alternativa, tenemos la escapatoria de que la dádiva de Cristo, la dádiva de Dios en Jesucristo es vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo no tenemos que morir para siempre. La muerte física, pues sí, ni modo, es de esto. Algún día usted y yo vamos a morir físicamente, pero la muerte eterna no la tenemos que padecer, no la tenemos que recibir, porque en vez de muerte eterna, Cristo nos ofrece vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Por eso es que dice el texto bíblico: el ladrón viene para matar, robar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y para tengan cómo? En abundancia. Esta noche vamos a escuchar una alabanza. Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. Usted y yo estamos representados por uno, por el otro, por el de la derecha o el de la izquierda. Usted está representado por el que reconoció su error, o quizá usted esté representado por aquel que estaba uniéndose de parte del enemigo. ¿De quién va a estar usted? ¿A quién se va a representar usted? ¿Con quién se va a identificar? Usted va a decidir. La palabra del Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, sanaré con él y él conmigo. ¿Cuántos creen esa promesa? Escuchemos esta alabanza. Antes de irnos a la casa, debemos de meditar en las decisiones que tomaron estos dos malhechores. Estos dos malhechores tuvieron su encuentro cercano e íntimo con el Salvador del mundo, solo que uno solo lo aprovechó. Después que, dice la Biblia, a las 3 de la tarde Jesús expiró, hubo un gran terremoto, un fuerte terremoto. Y ese terremoto produjo estragos en el templo, tanto así que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El cordero que iba a ser sacrificado en ese momento se escapó de las manos del sacerdote. Esa tarde en el templo no hubo sacrificio, porque el verdadero sacrificio ocurrió allá en la cima del Gólgota. Jesús murió. Los ladrones estaban vivos cuando Jesús murió. Los romanos vinieron, quebraron las piernas de los malhechores y así murieron desangrados y más rápido. Los dos murieron, solo que uno murió con una esperanza en su corazón: cuando venga el Rey de Reyes, yo estaré en el paraíso con Dios. Cuando venga el Rey de Reyes, yo estaré con Él. Esa fue su esperanza. Usted y yo estamos vivos, no estamos clavados en una cruz. No estamos condenados a muerte. Estamos con la libertad de elegir esta noche y decidir. Vamos a salir de este lugar, pero usted y yo tomaremos la decisión de unirnos a Jesús, identificarnos con Él, entregarnos a Él, o no hacerlo y no decidir por Jesucristo es ya haber decidido. Muchas veces que pensamos que no decidir, eso me va
a librar de muchos problemas. No, si usted no decide, ya ha decidido. Dice la Biblia, el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. O sea que no hay neutralidad aquí. Usted está con Cristo o está contra Cristo. Aquellos que decidimos estar con Jesús y estar al lado de Jesús, yo les voy a pedir que puedan ponerse de pie. Vamos a hacer una oración. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste esta noche en nuestras vidas. Yo no sé, algunos, la mayoría aquí de hecho ya fuimos bautizados, ya pasamos por ese proceso de renovación espiritual. Pero después del bautismo surgen problemas y debilidades y hay caídas y levantadas y usted debe de seguir adelante, no importa lo que haya pasado después del bautismo, usted debe seguir adelante. Si en algún momento usted ha resbalado, si en algún momento sus vestiduras se han manchado, si en algún momento el pecado ha salpicado en tu interior, en tu corazón, es momento de permitir que la limpieza de la sangre de Cristo te cubra, te limpie, te purifique. Si en algún momento usted no ha sido bautizado, ¿cuántos no han sido bautizados? Levanten la mano, los que no han sido bautizados. Los que no han sido bautizados. Aquí tenemos uno, tenemos otro, tenemos allá un joven aquí atrás. Muy bien, ¿quién más no ha sido? Allá tenemos un hermano, Dios me lo bendiga. Los que no han sido bautizados, levanten la mano. Los que no han sido bautizados, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que usted y yo necesitamos tomar una decisión. ¿Cuándo la van a tomar? Yo no sé usted. ¿El Espíritu de Dios se está moviendo entre nosotros, sí o no? Y se sigue moviendo y te está llamando y te está tocando. Si los niños pasan, ¿por qué tú no? Si los jóvenes pasan, ¿por qué tú no? ¿Qué te detiene? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Por qué no te levantas? ¿Y por qué no avanzas? ¿Cuál es el miedo? ¿No ves que el tiempo se acaba? ¿No ves que las oportunidades se terminan? ¿No ves que no siempre el Señor te va a estar llamando? A Caifás se le dio su oportunidad, pero llegó el momento en que Dios dijo, basta, ya no más. Dios te está dando oportunidad esta noche. Ven, avanza sin miedo. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, dice la Biblia, yo también le negaré delante de mi Padre. Hoy usted y yo podemos decidir por Jesucristo. Vamos a orar esta noche. Vamos a pedir que el poder de Dios se manifieste en la vida de estos jóvenes, 6 jóvenes. Que los nombres de ellos sean inscritos en los libros del cielo, en el libro de la vida. Y que si hay alguno esta noche que está ahí luchando, pensando, temiendo, porque tenemos temores, y Dios sabe que tenemos temores. Si alguno está con miedo al futuro, con miedo al que dirán, con miedo a fracasar, que pueda la palabra de Dios infundirte ánimo, seguridad, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí están estos jóvenes que con gozo y alegría, Señor, han decidido entregar sus vidas a Jesucristo. No importa lo que pase, no importa lo que venga, ellos hoy han tomado su decisión. Ellos hoy han echado su suerte con Cristo. Ellos hoy han decidido tener vida en abundancia con Jesucristo. Y es por ello que oramos para que tú les puedas bendecir a cada uno. Puedas bendecir, Señor, sus vidas, puedas bendecir sus familias, puedas bendecir a sus padres, que sus padres sean benditos por la decisión que han tomado estos jóvenes. Guárdales del maligno, Señor, guárdales de las malas amistades que corrompen las buenas costumbres. Guárdales, protégeles. Y aquellos que todavía están en el valle de la decisión, sigue obrando en sus corazones. No los dejes tranquilos, Señor, hasta que ellos decidan entregar su vida al Señor Jesucristo. Esta noche vamos a irnos a nuestras casas contentos porque hemos visto el poder de Dios actuar en los corazones. Tráenos mañana para orarte en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Amén.